Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es un Evangelio conocido, muy conocido, aunque para muchos queda como el gran desconocido. ¿Por qué es muy conocido? Porque en las grandes fiestas de los grandes doctores de la Iglesia siempre repetimos este texto, y sobre todo en la fiesta de Santa Teresita repetimos este Evangelio de hoy. Dice Jesús que toma la palabra y dice al Padre en público, en voz alta: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. ¿Qué son estas cosas? Es la doctrina cristiana, es la verdad. Eso solo se le enseña Dios a los que no son sabios y entendidos. Aquí tenemos que hacer una precisión sobre esto de sabios y entendidos. Pero dice: y se las has revelado a los pequeños. Así, Padre, te ha parecido bien. ¿Qué se refiere Jesús aquí a los sabios y entendidos? No realmente a los que son sabios y entendidos, sino a los que se creen que son sabios y entendidos. O sea, a los que no tienen la humildad necesaria para conocer de verdad. Y aquí vienen toda esta gente que se inventa una serie de teorías, las teorías pueden ser aceptables, pero las interpreta de forma tal que lo que hace es sacar la verdad de la creación, sacar a Dios de la ecuación en todo. Aquellos que creen que saben y no saben. Y sin embargo, la auténtica sabiduría, el Padre la ofrece a aquellos que se hacen pequeños. ¿Qué quiere decir? Los que son los humildes, los que aceptan a Cristo, los que no van poniendo problemas y trabas a todos, sino que confían en Dios. Y eso hace que Jesús a todos esos les llame siempre los pequeños. Los discípulos son los pequeños, son los humildes. Humildes porque tienen esa humildad de aceptar la palabra de Dios y aceptar a Cristo. ¿Quiénes son los soberbios en la mentalidad del Evangelio? Los que no aceptan a Cristo. ¿Por qué no lo aceptan? Porque en su corazón no aceptan a Dios, sino que ellos se creen dioses. Y así ellos son los que tienen la verdad, no Dios. Ellos son los buenos que perdonan la vida a Dios, porque Dios es malo. Fíjate qué mal está el mundo, es culpa de Dios. Si lo hubiera hecho yo sería un buen mundo, no habría estos problemas. Mira qué malo es Dios, que no elimina a todos los malos. Y no se dan cuenta que los primeros que eliminaría, si tuviese que eliminar a los malos, es a ellos mismos, a los que dicen esto. Y hay que ir con mucho cuidado con aquello que se pide a Dios, porque como lo conceda, nos la cargamos cada uno de nosotros, los que lo pedimos. Revelas las cosas a los pequeños. De esto Santa Teresita sabía mucho. Cómo Dios le va revelando la verdad a ella, que se hace pequeña hasta hacerla a la Iglesia doctora de la Iglesia por su enseñanza.
pero que enseñó grandes cosas. No, y sí. No enseñó nuevos dogmas, nuevas teorías, nuevas cosas extrañas. Enseñó un caminito que es el de la confianza para llegar a Dios. Ya está. Pero que es un camino que es el más efectivo. No imponiendo ideas, no poniéndose frontalmente contra Dios, sino desde la plena confianza con Dios y la Virgen se llega a triunfar en la fe. Bien, eso se revela a los pequeños. Y en el fondo aquí Jesús vuelve a reconocer, porque son varios puntos a la vez que nos pone este Evangelio: todo me ha sido entregado por mi Padre, y no nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí viene uno de los problemas fundamentales de todas las épocas. Ser cristiano no es un logro mío personal, sino que es Dios que me va detrás y yo me dejo ganar por Él. Pero si uno piensa que llega a Dios porque Él es especial y todo es mérito mío, vamos mal, porque el mérito es de Dios si llegamos. Y el problema es que hemos de dejar espacio a Cristo. Es uno de los problemas enormes de nuestra generación. Hay dos problemas a la vez. Uno, hacer una religiosidad cristiana sin Cristo. Un Dios amorfo, pero que no está basado en el Evangelio, ni Cristo, en los sacramentos, en la verdad, en la Eucaristía, sino está basado en un Dios filosófico. Como es lógico, esta gente acaba en el agnosticismo o en el ateísmo, porque no es el Dios de verdad. Y después la otra gran tentación muy de nuestra época es una espiritualidad sin Dios. Eso que yo recuerdo hace muchos años cuando empezaban a decirlo y no entendía qué quería decir aquello de una espiritualidad sin Dios, hoy se ve clarísimo en muchísima gente. Son estos que dicen: yo soy afín al budismo, soy afín a la nueva era, soy afín a las nuevas tendencias, no soy religioso, soy espiritual. Quiere decir que tengo una espiritualidad muy fuerte. ¿De qué? Una mentira como una catedral. Cuando después ves cómo son, no hay nada en eso. Pero es una forma de autopercibirse, esa mentalidad de hoy, de que cada uno se autopercibe lo que quiere. Como decía aquel, ¿no?, que es ser mujer. Ser mujer es autopercibirse ser mujer. Bueno, pero ¿qué es mujer? Eso, autopercibirse como mujer. Bueno, esa idiotez que no tiene ningún sentido. ¿Qué es ser hombre? Autopercibirse como hombre. ¿Qué es ser perro? El que se autopercibe como un perro. Y ese es un terian. Y dices, ¿qué estupidez es esa? ¿Qué es la autopercepción? Pues mira, autopercíbete que eres rico y serás rico. Todo el mundo dice, pues no funciona. Pues es que no funciona esa. Pues, ¿qué es esa espiritualidad sin Dios? Es autopercibirse que uno es muy espiritual y muy buena gente. Pero hay pruebas de eso, no, ninguna. Pero se autopercibe como muy buena persona y muy espiritual. Ah, vale, pues si tú lo dices, tú te lo crees. Pero no obligues a los demás a que se crean lo que tú crees. Cada uno que crea lo que quiera, pero que no obligue a los demás a eso. Porque solo hay una verdad, que es Cristo. Así que, ¿quién es el que lleva al Padre? Cristo, no hay otro. Sin Cristo no se llega a Dios de verdad. Es que todas las religiones llegan a Dios. No es cierto. Y lo sabemos muy bien. Hoy en día la mayoría de los judíos del mundo judío y que se creen judíos son ateos. No todos, pero muchos. La mayoría sí. La mayoría, también por desgracia lo podríamos decir de muchos que se dicen cristianos, que no lo son. Aunque es verdad que hoy en día la mayoría de esos ya ni cristianos se dice. Muchos se consideran cristianos solo porque recibieron el bautismo. Bueno, eso no salva. Si no quieren vivir como cristianos, no se salvarán. Pero eso, será Dios que juzgue, pero no es el camino para salvarse, eso es clarísimo.
Continúa Jesús diciendo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aquí sí que es algo importante, que mucha gente esto lo ha experimentado. Dejar por un momento el mundo y darse a Dios y entrar en la mentalidad de Dios y hacer que Dios nos lleve, que esté con nosotros. Y mucha gente ha conseguido esto, esos cansados y agobiados. ¿Cuántas veces mucha gente cansada y agobiada se ha ido de retiro, se ha ido para encontrarse con Dios? Y si lo hace bien, o sea, dejando que Dios tenga la primacía y no nosotros, entonces lo consiguen. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí tiene truco esta frase, porque eso no es lo que entendemos normalmente. Cuando dice tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no quiere decir ponerse un yugo, aquello que llevan los animales para arar o para cualquier otra cosa, para ir junto a otros, no es eso. El yugo para los judíos, cuando hablaban los maestros, era la enseñanza del maestro. O sea que tomar el yugo quiere decir: escuchad mis enseñanzas y ponedlas en práctica. Entonces llegaréis a ser cristianos. Viene a ser un poco aquello que dice Jesús cuando invita a bautizar: id por todo el mundo y a quien crea bautizadlo. Enseñad, proclamad el Evangelio, a quien crea bautizadlo, y enseñadles a cumplir todo aquello que yo os he mandado. No es suficiente el bautismo. Lo importante es seguir la palabra de Cristo, seguir a Cristo, escucharle a Él, seguir sus mandamientos, hacerse de Cristo, hacerse cristiano. Y entonces aprenderéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, mi enseñanza, es llevadera y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque la lleva Cristo con nosotros. Porque el que es cristiano no vive solo, vive con Cristo. Si se deja llevar por la gracia, claro, si no, no. Y entonces tiene sentido esta segunda lectura que hemos leído hoy. Cuando se nos habla de vivir según la gracia y no vivir carnalmente. ¿Qué es vivir carnalmente? Es tomar las decisiones yo por mi cuenta, aquello que me apetece, aquello que me parece bien, hacer un poco lo que me da la gana. ¿Y qué es vivir en cristiano? Darse cuenta de cuál es la voluntad de Dios en cada uno. No vivir según las apetencias, sino según la verdad de Cristo. Y ahí se ve la diferencia entre aquel que vive en cristiano de aquel que no vive en cristiano. El que no vive en cristiano, yo hago lo que me da la gana. Yo ahora me junto, me caso, me descaso, me divorcio, me voy con uno, con otra, aborto o lo que sea, robo. No le llamemos robar, que no es robar. Robar todavía no es legal. Divorciarse y abortar sí, pero robar no. Así que le llamamos que me apropio de aquellas cosas a las cuales tengo necesidad y que me corresponderían y a las cuales tengo derecho. ¿Qué problema hay? Yo decido lo que es el bien y el mal porque me corresponden, porque yo soy buena persona y no puede ser que no tenga esas cosas. No se le puede llamar robar, no. Yo no robo ni mato, yo soy buena gente. Aunque mate a mis hijos, aunque mate a mis padres, o sea, aunque aborte, aunque haga eutanasias, haga lo que quiera, yo soy buena gente, que ni roba ni mata. O sigues el Evangelio o sigues al mundo. Y el mundo, o sea, los deseos de la carne, simplemente hacer lo que te convenga en cada momento, te aleja del todo de Cristo y es uno de los pecados especiales de nuestro mundo hoy. Gente que se cree buena y cristiana, y que vive según la carne y el mundo, no vive según Cristo. Por eso se nos vuelve a recordar, comulgaremos de Él, pero para eso tenemos que tener una conciencia pura, para eso antes el sacramento de la penitencia, si pecamos gravemente. Y sobre todo nos hemos de abrir a una conciencia clara
a una conciencia que no sea laxa, que nos permite hacer lo que nos dé la gana, sino buscar el bien que Dios quiere para cada uno de nosotros. Solo así entraremos con Él en la vida eterna.